¡Ole! 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 ¡Bravo! ¡Hola! ¡Sí! ¡Hola! Valía la pena, como decían, ¿eh? ¿Qué? Bueno, pues otra vez, Yoli, por aquí. Ya tocaba. Volvemos a intentar la Sierra Cacharás. A la tercera dicen que va A la tercera. A ver si es verdad, porque mira el embalse de Baels. Mira qué chulo. Ya ves, Qué guapo. no hay agua. Hombre, este año tiene que haber muchísima agua, Madre ¿eh? mía. Hacía Es que- años que no se veía así, ¿eh? Este año ha sido también brutal. Ha sido mucha nieve, mucha agua. Ha llovido una barbaridad, nevado. Uf, es que es exagerado. Bueno, pues perfecto. Total, ahora lo que tiene que hacer es buen tiempo y estar tranquilito. Nada, una intro y comenzamos. Calling down the highway, doing 95 alone. Trying to reach you, call you, but you won't come to the phone. Remember me, said you'd be my heart's home. Guess you were biding your turn to go. Oh, I really should've known. Bueno, Yoli, le vamos a hacer caso a lo que marca cartel. aquí, al cartel, y nos vamos a olvidar del GPS, ¿vale? Muy bien. Sí, vamos a hacer Vale. eso. Vamos a probar porque este camino lo acabo de desconozco, y aparte ahí pone claramente, míralo, San Román, es lo que yo quiero ver. Pone 9,5 kilómetros. Vale, pues Al mirador 9,5 kilómetros pone. ya está. No tiene mala pinta esto, la verdad. Hombre, si es así, Hombre, yo ahora mismo estoy flipando, la verdad. Yo ahora mismo, Yoli, esto es un lujo. este camino yo no lo conocía. Sigue marcando por aquí. Sí, sigue marcando por aquí y se supone que... ¡Oh, qué chulo! Qué abandonadito todo esto. Nada, seguimos y a ver qué pasa, ¿va? Parece Ah, ser que se acabó. Sí. Vaya, la verdad es que sí, parece ser que Ahí el pone camino es este, 5 kilómetros 200 por aquí. 5 kilómetros por ahí. Claro, no sabría decirte esa carretera cómo está. Y el navegador no me dice nada. 5 kilómetros. ¿Qué hacemos? Pues ¿Probamos? voy a probar un momentito y si se complica ya me doy la vuelta. Venga, va. Venga, va. Sí, porque si no, ya que hemos llegado hasta aquí... A la joder, aventura. con lo bien que parecía esto, de Ya. verdad. Qué rabia, Bueno, Demasiado bueno, demasiado bonito todo. lo malo de la tierra es la subida. Sí, sí. Bajando aún, bueno, Bajando me daría un poco igual. Pero subiendo, como patines, se acabó. ¿Ves? La curvita era la piedra que hemos visto ahí antes. El GPS no me marca nada de curvas, pero bueno, si son así, pues no pasa nada, la verdad. Vilada, San Ramón de la Clusa. Vilada. Vilada era la otra parte, vale. Vale. Pues se supone que vamos bien. Sí, Venga, va, perfecto. abajo. Madre de Dios, y ahí abajo, uf. Uf, qué miedo, Oh, la ni- moto, madre mía. No quiero ni mirar, No, Pero- yo miro ahí pero ¿has para visto la el barriga, agujero? una cosa. Uf, madre de Dios. Madre mía. Esto bajar y que se te escape la moto ahí. Vaya. Pero tío, que había un agujero ahí que flipas, Vamos, no quiero parar porque realmente, Hay pozas de agua y cascadas. claro, hostia. realmente no, luego no puedo subir. No, es que ahí abajo, no veas. Bueno, esto está bien, ya estamos arriba del todo. Mira qué chulo. Sí. Ah, que sean pozas, pero es que eran enormes, Qué miedo. Oye, qué chulo este trozo. Sí, muy bonito, Jolín, nos podríamos comer el bocata. Sí, aquí. Bueno, ya Bueno, que estamos arriba en el mirador, ¿no? Sí, lo que está bonito ese trozo ahí. Sí, Guay. está muy chulo, Qué Hay guapo, nieve por ahí. Es que es como si aquí se despejara esto y hay aquí un valle. Mira el agua. Esto como una balsa natural. Un embalse, Buah, qué zona más guapa, Pero claro, lo que pasa es que esto está incomunicadísimo, vamos. Mira, ya estamos. ¡Hala! ¡Madre de mía! Buah, pensé que no iba a llegar nunca aquí. Hemos llegado.
Sí, no, miradores para acá. Y aquí la gente para, pero bueno, nosotros podemos tirar por aquí, ¿no? El mirador. Hola, sí, por aquí, cuidado el bachilloli. En teoría estamos Refugio de fauna salvaje. aquí ya, ¿no? Sí, que estaba encima de donde hemos pasado antes, o sea, habrá que andar un pelín para adelante. Sí, bueno, pone que hay que como que parar aquí y tirar un poquito para adelante. Bueno, a ver. Uf, qué feo se ha puesto esto. Buah. Va a ser el último tramo. Qué feillo. Ten cuidado que me atravieso aquí. ¡Ole! 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 ¡Bravo! ¡Hola! ¡Sí! ¡Hola! Valía la pena como decían, ¿eh? Por fin, Yoli? ¡Oh, madre mía! ¡Qué chulo! La verdad es que está muy bonito, ¿eh? Ya ves. Sí. Buah. La verdad que, mira, está jugando un ajedrez y todo. La pérgola. Qué chula. Madre mía. ¿Y el cristal del suelo? Uy, no sé si se apreciará con la cámara. Pero está el vacío. No sé si se apreciará. Porque hay reflejo. ¡Hola! Madre mía. Buah, sí que valía la pena, ¿eh? Oh yeah, 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 oh yeah. Hey there, what you drinking? 2 shots, let's pour it up. I know what you're thinking, but tomorrow won't come for us. This life that we're living, ain't never gonna give it up. Double shot for the gifted, and one more for us. There you go, drink it up. All this love in a cup. Yeah, we go slow, we go fast. Yeah, we can't get enough. We stay all day, all night, living in paradise. Remember, you don't get it twice. The time of your life. ¿Qué te ha parecido? Me ha encantado. Chulo, ¿eh? Sí. Vaya muy vistas, chulo. ¿eh? Siempre lo decimos, luego no es lo mismo estar aquí, porque tú lo grabes y lo pongas, claro, No se nunca aprecia. aprecia, El no sé, silencio, el sonido de la naturaleza. Sí, está guay, está guay. Pájaros, un montón de mariposas. La verdad es que ha valido la pena después del sufrimiento también para llegar, porque claro, hay que reconocer que país con motos de estas no es lo más apropiado. No. No lo recomiendo porque sufren mucho, porque el camino no es muy bueno y bueno, sí que es verdad que motos más ligeritas y eso pues disfrutan por aquí mucho, pero nosotros es más bien sufrir. Pero bueno, ya está, ya hemos llegado después del sufrimiento, ha valido la pena y las vistas impresionantes y nada, continuar ahora por el otro. A ver, ¿qué nos depara? Pasamos y ya está, no nos queda otra. A la aventura. A la aventura, ya está. Y ahora aquí a la derecha. Madre mía. Ya, tío, es que esto es un puto desastre. Es lo que hay, es lo que hay. Esto ya era una cosa que teníamos pendiente y era ya algo personal. Cabezonadas. Cabezonada personal ya. Como dice mi compañero Javi. Javi, un saludo, por cierto. ¿Por qué? Cabezones que soy. Otra vez vais a intentarlo, digo. Otra vez. A la tercera va la vencida. Sí. Pues mira, conseguido de momento. Imagínate que hay que dar la vuelta. No, Me meo. aquí no hay que dar la vuelta. Guay, hay un montón de hierro Aquí en no, la hay que, curva. aquí no hay que dar la vuelta. Este va a echar para atrás. Nosotros tenemos que ir por fuera, ¿verdad? Han dicho, qué huevos tienen los de la moto, tío. Son unos inconscientes. Ya ves, con el pedazo de coche que tienes, si eso pasa por ahí, vamos. Si yo tuviera eso, anda que me va a frenar yo aquí para... Teniendo moto, mira por dónde va. Madre de Dios. Sí, salimos donde yo decía, ¿eh? Al final, Bueno, después de tanto sufrir... cuidado, que ¿Qué? saltamos. No.
¡Qué sufrimiento! Nada, era mucha piedra suelta, mucho nervio. Estoy sudando, me sobra todo. Sí, mira, es el camino que decíamos, Yoli? Buah, ya ves, como para meterte aquí. Es el camino, que lo ponía aquí. San Román de la Clusa. Sí. Y Falgar para allá. Y Collada, vale, pues nada, perfecto. A partir de aquí todo era hielo, toda esta zona. Mira, todo esto era hielo. Todo Aquí esto es era... donde tú pasaste andando, ¿no? Aquí pasé yo andando, Vale. seguí todo hasta arriba y yo llegué andando hasta aquí. Y todo esto era nieve. Bueno, pues hoy ya sí que Hoy- se puede. Hoy no hay nieve, hoy ya sí que sí, Y aquí es donde dijo aquel que nos encontramos, Sí. oh mira cuántos pinos altos hay. Aquí es donde dijo que ya todo esto estaba helado y tuvo que parar. Nada, pues en breve tiene que estar ya aquí. Después de la pequeña confusión. Mira, se supone que es ahí. Hay coches y todo. Sí, se supone que es aquí. Uf, qué bien huele, huele más Sí, a comida de huele- Masía, ¿eh? Huele rico. Collada de Falgars. Y una fuente. Chalet de Callaras para allá, 9 kilómetros. Ah, bien. Vale, pues vamos aquí. Vamos al mirador este. Ya lo vemos. Y ahí está el restaurante, la Masía. Buah, pero aquí hay mucha gente. Me parece que voy a parar un momento, pero ya que estoy aquí, pero uff, qué masificación de gente. Claro. Hace bueno ya. Hace bueno y la Las peña, ya barbacoas. ves. A tope. Ya ves. Qué bien huele. Mira, ahí está el mirador, Yoli. Paro aquí mismo. Vale. Aquí al lado del coche. La verdad es que... Este está chulo, pero ya te digo, este no hace falta ni dron. Y si levanto el vuelo por ahí, van a decir algo. Bueno, pues... ¡Buah! Casi nada, ¿eh? ¿Qué te ha parecido? Muy bien. Después del sufrimiento, ¿eh? Bueno, pero por lo menos no nos hemos caído. No. Pasa es que, buah, la verdad es que había un momento que he dicho, mira, que le den al mirador. Nada, pero ya está. Una vez que llegas, es guay, es muy guay. Ya recompensa. Sí, ya recompensa. Aparte guay, Joder, mira, ya ves. Nada, totalmente recomendable. Para el que quiera venir, pero aquí, hasta el asfalto. Por el camino de tierra, no. Y ahora, al chalet. Las ganas que tengo. Bueno, Yoli, ¿qué te ha parecido el mirador? Bonito, ¿no? Pero bueno, las vistas son chulas. pero este no tiene mucho misterio. El otro es mucho más chulo. Está guapa las vistas también porque están nevadas las montañas. Si Sí. no, pues no tiene tanto no tiene encanto. ningún encanto. El otro es más bonito por la naturaleza, que está ahí metido, ¿verdad? Sí. Nada, chulo. La verdad es que tanto uno como otro, bonito. Esto creo que no lo puedo hacer, pero lo voy a hacer. En contradirección. No pasa nada. No pasa nada, no va a venir nadie. No hay policía. Uy, se acaba el camino de asfalto. Oh, Oh, otra vez. otra vez tierra. Jolís. Mira. Mira, chaval. ¡Hola! ¡Ay, qué chulo! Hostia, qué chulo. ¿Y un mirador? ¿A 2 kilómetros? Ah, pues mira. Qué chulo, ¿no? Sí, tío. ¡Hola! Pues la moto que se puede hacer Ahí, una ahí. foto. Lo voy a poner de arriba.
Mejor imposible, Yoli. En la puerta de Gaudí. En la puerta de Gaudí. Mira qué guapo. ¡Qué chulo! Guau, está guapo, ¿eh? Y aquí en la nada, perdido. Ya ves, sí, perdido aquí, ¿eh? Y aquí tiene información, Yoli. Luego la ponemos. Lo lee, luego la ponemos. Sí, qué chula, ¿eh? Buena. Ya ves. Es súper guapo, ¿eh, Yoli? Mira qué guapo, ¿eh? Qué chulo, tío. Y perdió aquí, es verdad, que perdió en la montaña, ¿eh? Perdió en la montaña. Aquí perdido, vamos. Donde Dios perdió la zapatilla, nunca mejor dicho. Buah. Conseguido, tío, por fin. Uf. Ha costado, ¿eh, Juan? Después de tantos intentos por venir y no. Y mira al final. A ver si se escucha desde aquí. Si no, luego lo pongo en off. El chalet del Catlllaràs. A principios del siglo XX, el carbón que se extraía de las minas de este entorno alimentaba los hornos de la fábrica de cemento Aslan del Clot del Moro, propiedad de Eusebi Güell y Basi Galupi. La actividad extractiva se desarrollaba lejos del núcleo habitado de la Pobla de Lillet. Por este motivo, Güell decidió construir una vivienda para técnicos y trabajadores. Encargó el diseño del proyecto a Antoni Gaudí. El año 1902 se empieza a construir este edificio, el Chalet del Catlllaràs. Con la guerra civil y el paro de la extracción de carbón, comienza el deterioro de la obra. En los años 70 cambió su funcionalidad, convirtiéndose en una casa de colonias con numerosas modificaciones. Antiguamente presentaba una escalera exterior multifuncional que hacía de elemento de comunicación entre las tres plantas y resguardaba algunos elementos claves para la vida en el interior del edificio. La fachada cubierta, todavía en forma de catenaria, no era de pizarra y la distribución en plantas obedecía a criterios de clase social. La fría primera planta para el personal de mantenimiento, el aislado segundo piso para el personal técnico y la tercera para personal subalterno. This is the time of your life. Remember, you don't get it twice. The time of your life. Bueno, Yoli, pues nada, ya por fin hemos visto Por el chalet fin. de Gaudí. Ha valido la pena. Ha valido la pena, ha valido la pena. La verdad es que ha valido la pena el sufrimiento de venir, de todo, pero ha valido la pena. Es muy bonito. Es muy bonito, bien Ahí en conservado. medio de la ¿eh? nada, de la naturaleza. Sí, sí, súper bien conservado, muy Sí. guapo. La verdad es que me he quedado, vamos, Muy, muy Gaudí. Sí, y aparte sí, es curioso, la historieta chula, bueno, he grabado el audio ese, luego lo pondré, la historia es bonita de cuando se hizo y la verdad ya lleva 100 años, bueno, esto lleva algo más, ¿no? De 100 años, lleva 100 y pico de años, luego lo miraré, Claro. porque ahora hace 100 años de su muerte, pero eso estaba hecho antes, que no Claro. estaba como reconocido, pero bueno, la verdad es que luego lo pondré en la descripción y no, es bonito, muy bonito de ver, muy recomendable. Lo único sí que es verdad que hay que venir, bueno, por la Pobla de Lillet hasta aquí Falgar, de Falgar por aquí, porque por aquí la carrera, o sea, es todo camino de tierra, pero es muy llevadero, no es difícil. No es como la primera parte que eso era un infierno y no se lo recomiendo a nadie, porque aquello me ha Una costado locura. la misma vida 2 o 3 veces. Cuidado, Yoli. 2 o 3 veces casi me
me escalabro, madre mía, no íbamos al suelo, qué desastre. Pero bueno, esa parte, quitando esa parte que no era tan... Esta sí, esta de Falgar para acá, muy bien. O sea, nada, recomendable, podéis venir a verlo y os gustará, porque es una cosa bonita. Y ha valido la pena toda la mañana. Así que nada, nos despedimos y hasta un próximo vídeo. Adiós. Hasta luego. Hasta luego.